raza aria, o fin del mundo como muchos lo llaman. Conferencia de Samael Aun Weor, quinto Evangelio. Hemos de saber que nos encontramos precisamente en los tiempos del fin, esto es incuestionable. En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, nos encontramos realmente ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. En nombre de la verdad, mis queridos hermanos, hemos de comprender que estamos en un momento histórico tremendo. En el fin de la raza aria. Nuestro sistema solar viaja alrededor del zodíaco, y eso es normal. Existe un año terrestre, que es el tiempo en que la Tierra tarda en dar su vuelta alrededor del Sol, 365 días, minutos y fracciones. Mas existe también el año sideral, el gran año. Durante el año sideral, el sistema solar tiene que viajar alrededor del zodíaco. Esto lo realiza en unos 25.968 años, con minutos y fracciones. Así como el año terrestre tiene 4 estaciones, así también el año sideral tiene 4 estaciones. Primavera, la edad de oro. Verano, la edad de plata. Otoño, la edad de cobre. Invierno, la edad de hierro. Actualmente estamos en la edad de hierro. Una raza no dura más de lo que dura un viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. La raza Atlante concluyó cuando el sistema solar terminó su viaje alrededor del cinturón zodiacal. La raza lemúrica concluyó cuando el sistema solar concluyó también su viaje alrededor del zodíaco. La raza hiperbórea duró cuánto tiempo duró el viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. La primera raza, la protoplasmática, duró tanto tiempo como el viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Pero hay un planeta que hace juego con este viaje del sistema solar alrededor del zodíaco. Cada vez que nuestro sistema solar llega al final del viaje, tal planeta llega muy cerca a nuestro mundo y produce grandes cataclismos. Cuando concluyó el viaje del sistema solar alrededor del zodíaco, en los tiempos lemúricos, se acercó Hercólubus a la Tierra, peligrosamente. Hercólubus es un mundo gigante, 100 veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema y, muchos miles de veces más grande que nuestra Tierra. Entonces, el acercamiento de Hercólubus fue el que atrajo el fuego de los volcanes, múltiples volcanes surgieron en la antigua Lemuria. Todo esto fue acompañado de grandes terremotos y terribles maremotos. Y a través de 10.000 años de cataclismos incesantes, se hundió la Lemuria entre el Océano Pacífico. Cuando terminó el viaje nuestro sistema solar en tiempos de la Atlántida, llegó Hercólubus. Entonces se produjo una revolución de los ejes de la Tierra, los mares cambiaron de lecho, los polos se convirtieron en ecuador, el ecuador se convirtió en polos y pereció la humanidad. En estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, está concluyendo el viaje de nuestro sistema solar alrededor del zodíaco. Ya está a la vista de todos los observatorios del mundo entero, el planeta Hercólubus. Obviamente, vienen grandes cataclismos y en nuestra sede patriarcal de México, tenemos nosotros un mapa enorme sobre el cataclismo que se avecina. Se trata de un mapa sideral, que fue encontrado en una hemeroteca del Distrito Federal. Obviamente, fue diseñado o elaborado por los astrónomos oficiales. Esto significa que los astrónomos del mundo entero ya saben de la catástrofe que se acerca, pero si no han hecho publicidad a la cuestión, es con el propósito de no alarmar a las multitudes. Está prohibido a los astrónomos hacer psicosis colectiva. No hay observatorio en el mundo donde no tengan ese mapa. Es que la cuestión es totalmente científica y oficial. Los gobiernos prohíben su divulgación, dicen, que para no formar escándalos. El viaje de nuestro sistema solar, que está concluyendo, se inició con exactitud matemática bajo la constelación del Acuario, teniendo al signo de Leo enfrente. Ha regresado nuestro mundo nuevamente a la era del Acuario, no faltan sino pocos grados para llegar con exactitud precisa al lugar zodiacal donde se iniciara este viaje. Esto significa que el año sideral, astronómicamente, está concluyendo. Lo que estoy diciendo es irrefutable, irrebatible y puede ser demostrado por mecánica celeste, matemática. Por eso se dice que los tiempos del fin han llegado y que estamos en ellos y conforme Hercólubus se acerque, se producirán inevitablemente perturbaciones de distinta índole. Sus radiaciones ya están llegando y no hay duda que originan desórdenes de toda especie. Dentro de algún tiempo, comenzará a alar el fuego de los volcanes y, entonces, muchos de estos que duermen despertarán para nuevas actividades. El Vesubio, incuestionablemente, hará erupción. En cuanto a estos dos vigilantes que tenemos aquí en el Valle de México, despertarán, y es obvio que la ciudad capital desaparecerá con los terremotos.
Nuevos volcanes surgirán también por todas partes, el fuego líquido que circula en el interior del organismo planetario en que existimos, subirá hacia la superficie, atraído por la imantación de Hercolbus. Conceptúo que parte de la corteza terrestre explotará. Me baso para ello en un hecho concreto, claro y definitivo. Actualmente existen grietas profundas tanto en el océano Atlántico como en el lecho del Pacífico, sobre todo en el Pacífico. Algunas de estas grietas son tan hondas que ya ponen en contacto al fuego líquido del interior de la Tierra con el agua de los océanos. Como secuencia o corolario, es obvio que se están formando presiones y vapores en el interior del mundo Tierra. He ahí la raíz de los terremotos actuales, que tan pronto aparecen aquí, como allá o acullá. Muchos geólogos culpan a los diversos deslizamientos de las capas geológicas de tales eventos, mas en realidad, la causa causorum de esos terremotos, está en el hecho ya citado. Indubitablemente, a medida en que el tiempo vaya pasando, presiones y vapores se irán intensificando en el interior del mundo. Cualquier acontecimiento cósmico será suficiente como para que explote parte de la corteza geológica. Conceptúo que con la llegada de Hercolbus, tal oportunidad concreta será un hecho manifiesto. El fuego, entonces, surgirá al exterior en forma espantosa, quemando todo aquello que tenga vida. Así se cumplirá, ciertamente, la profecía de Pedro, en su epístola segunda a los romanos. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas y posteriormente, en el máximo de acercamiento de aquel planeta que viene, ocurrirá la revolución de los ejes del mundo. Los mares cambiarán de lecho a consecuencia de ello y los continentes actuales serán sumergidos entre el fondo de las aguas. El ecuador actual se convertirá en polos. Los polos actuales se convertirán en ecuador, eso es indubitable. Se necesita una transformación total de este planeta, a fin de que la humanidad futura tenga escenarios nuevos, donde pueda desenvolverse libremente. Ahora, si examinamos la cuestión humana con relación a los cataclismos, veremos que siempre ha habido un núcleo sobreviviente, esto es incuestionable. Cuando la Lemuria terminó, un grupo muy selecto sirvió de eje, o de raíz, dijéramos, para el desarrollo de la raza Atlante. Cuando la raza Atlante concluyó, hubo también un pueblo selecto, que guiado por el Manuba y Basuata, salió a tiempo del sumergido continente para establecerse en la meseta central del Asia. Tal núcleo fue la raíz de nuestra raza actual. Digo también que va a venir a poner fin a los continentes actuales, perecerá toda la humanidad, mas habrá un núcleo selecto, que servirá para la formación de la futura sexta raza raíz. Y ese núcleo ya está siendo creado. Al margen de todas las civilizaciones y de todos los prejuicios de la Tierra. Tal pueblo no es otro que el Ejército de Salvación Mundial. Obviamente, ese ejército está formado por gentes de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas. Se trata del movimiento gnóstico internacional. Todos ustedes que están preparándose para misioneros gnósticos, han de ser incuestionablemente firmes, porque tendrán que dar forma al Ejército de Salvación Mundial. Indubitablemente el misionero o los misioneros, son los organizadores de un núcleo básico, fundamental para la sexta raza raíz. Estamos en momentos tremendos, de crisis mundial. No hay duda de que antes que el gran cataclismo se provoque, habrán guerras y rumores de guerras por todas partes. La tercera guerra mundial será inevitable y muchas otras guerras habrán antes del momento final. Esperamos un gran holocausto atómico y este no se hará esperar mucho y quiero que sepan los hermanos, que el Evangelio de Mateo es el Evangelio según la ciencia. Si leemos a Mateo, veremos que habla de guerras y de rumores de guerras, y dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, es porque el fin ya está cerca. También nos habla Mateo de guerras, de terremotos y de pestes por todas las partes y, señales que han sido dadas, que nos indican con precisión meridiana el cataclismo final. El Evangelio de Lucas es el Evangelio solar, el Evangelio según la luz y está simbolizado por un toro alado, símbolo de la tierra regenerada del mañana, símbolo de la edad de oro. Ya Virgilio, el poeta de Mantua, en la divina Eneida, dijo, ya llegó la edad de oro, y una nueva progenie manda y es inevitable el fin catastrófico de esta humanidad. Mas cuando Hercolbus ya esté a la vista, cuando sea visible en pleno mediodía, debemos saber nosotros que el pueblo selecto será sacado de entre el humo y las llamas y por de pronto, mis estimables hermanos, estamos nosotros creando un poderoso ejército, el Ejército de Salvación Mundial. Cada uno de ustedes, mis hermanos misioneros, será un oficial de ese gran ejército. Cada uno de ustedes tendrá que laborar intensivamente, en una zona o en otra, en un país o en otro.
en un continente o en otro, a fin de formar este gigantesco ejército, con gentes de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas. Por de pronto, ya nuestro movimiento está establecido en todo el hemisferio occidental, es decir, ya avanza victorioso, desde Estados Unidos y Canadá hasta el sur de América. Bien sabemos, entre otras cosas, el esfuerzo que están haciendo nuestros hermanos de Estados Unidos. Tienen un hermoso grupo en Nueva York, cosa que es realmente muy encomiable. Se desenvuelve el movimiento en Miami, en Nueva Jersey, en San Francisco, etc. Pronto habrá de estar establecido en todos los países de la Unión Americana. Y en cuanto al Canadá, ya comenzó a formarse allí un hermoso grupo, y pronto habrá de salir nuestro misionero FSB y también MAN, para el Canadá. Pensamos establecer en el Canadá una base de operaciones, indispensable para los misioneros que salgan a Europa. Estos habrán de salir debidamente financiados, no solamente con dinero para sus gastos particulares, sino además con cierta suma para sus labores de tipo general. No pensamos, de ninguna manera, en enviar a nuestros misioneros gnósticos internacionales a Europa a pasar hambre o necesidades. En pleno concilio vamos a dar forma a la cuestión financiera de nuestros misioneros que salgan para el viejo mundo. Habremos de crear una poderosa maquinaria económica, que sea capaz de financiar a los misioneros que salgan para Europa. Así, el avance se va realizando en forma organizada. Tiene nuestro movimiento actualmente en todos los países de América, un personal de 5 millones de personas, esto entre afiliados, no afiliados, simples simpatizantes, simples lectores, etc. En todo caso, hay un personal total de 5 millones. Se extiende el movimiento en forma poderosa, y es una fuerza que nadie puede detener. Así como sería imposible poder detener el fluido de la corriente eléctrica de alta tensión, por ejemplo, apresar un cable con las manos, así también sería imposible, absolutamente, poder detener la fuerza cósmica de la gnosis. Por de pronto, laboramos con intensidad extraordinaria en esta parte del mundo. Dentro de algún tiempo, posiblemente en la década entrante, voy yo mismo, personalmente, a viajar hacia el Canadá y posteriormente hasta Europa y ya se está planeando la construcción de un lumisial en la isla de Tenerife, en el archipiélago de las Canarias. Estableceremos en aquella isla un centro de operaciones. Desde allí viajaremos ya hacia Inglaterra, ya hacia Francia, Alemania, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Con el maestro K.H. Kotoomi, y estamos de acuerdo en este trabajo. Él vendrá desde el Shangri-La hacia Inglaterra. Colaborará con nosotros intensivamente. Antes de que yo pase por Inglaterra él habrá establecido un centro gnóstico en dicho país. Entonces, la fuerza de este que está aquí adentro, pondrá su poder para que dicho centro se extienda. Lo mismo sucederá con Francia y otros países europeos. En otros términos, diré a ustedes que los trabajos a realizar no son el capricho de un hombre. Han sido estudiados en mesa redonda, por los hermanos del Círculo Consciente de la Humanidad Solar, que opera sobre los centros superiores del ser. Así que trabajamos todos los adeptos, incluso mi insignificante persona, en forma coordinada. Todo está debidamente planeado de acuerdo con las órdenes del Logo Solar. Cuando en la Europa hayamos establecido firmemente el movimiento gnóstico, nos estableceremos en el Japón, para iniciar desde ese país labores en toda el Asia. Así que los misioneros tienen por delante mucho que hacer. Muchos de ustedes tendrán que marchar con nosotros hacia Europa, otros tantos hacia el Asia, hacia el África, hacia la Oceanía. Tenemos trabajo en abundancia, estamos iniciando la era del acuario entre el augusto tronar del pensamiento y ya nada ni nadie podrá detenernos en esta marcha luminosa y triunfal. Nuestro lema y divisa es telema, es decir, voluntad. Continuando con todas esas disquisiciones, indispensables para la información de ustedes, diremos que en vísperas del gran cataclismo, serán sacados de todos los países del mundo, aquellos que servirán de núcleo para la sexta raza raíz. Obviamente, ahora estamos en el duro trabajo, y después de las labores asiáticas, en lo personal, me aguarda a mí una misión importante en el mismo Tíbet. Por aquella época, los chinocomunistas habrán salido de ese país y también el Dalai Lama habrá sido nuevamente restablecido en su trono. Será precisamente en aquellos años cuando habremos de hacer una labor de tipo público y esotérico y también secreta en el Himalaya. Por último, me tocará regresar y al Shangri-La. Cuando eso sea, muchos pensarán que habré desencarnado y se habrán equivocado. Ya por allá en Sudamérica, hubo gentes que pensaban que había yo desencarnado. Voy a decirles a ustedes que tengo una misión importante que cumplir y ya, por esos tiempos, no me toca desencarnar.
Después de cumplida la misión, después de haber estado un tiempo en el Shangri-La, en vísperas ya del cataclismo final será cuando un grupo de hermanos, trabajando en equipo, vendremos por todos los países del mundo, de pueblo en pueblo, sacando personalmente a los que hayan trabajado sobre sí mismos. Y vendremos entre todos un grupo de hermanos. Ya no vendremos a dictar conferencias ni a escribir libros, vendremos únicamente a cosechar, a sacar, personalmente, a los que hayan trabajado sobre sí mismos. Llevaremos a los que hayan disuelto el ego, o que por lo menos estén a punto de disolverlo, y porque en la nueva edad que se avecina, no se aceptará a nadie que tenga ego. Es obvio que si en aquella edad se aceptara a alguien con ego, ese sería suficiente para corromper a toda la humanidad y acabar con la edad de oro. Entonces los que tengan ego no tendrán cuerpo físico en la edad futura que se avecina. La edad que viene es la edad de oro y no se admitirá a nadie que tenga ego, a nadie que no haya destruido la bestia. Eso es completamente extraordinario. Los hermanos que vendremos trabajando con ese grupo, llevaremos a los que hayan trabajado sobre sí mismos y disuelto el ego, los llevaremos a un lugar del Pacífico, a una isla que ha sido designada por la LB como refugio para los hermanos que sirvan de núcleo a la sexta raza raíz. ¿Cuál es el nombre de esta isla? Obviamente tengo que reservarlo. Si lo dijera, ¿qué sucedería? Todo el mundo iría para allá desde ahora mismo, entonces en el día en que nosotros llegáramos, no tendríamos ni dónde desembarcar. Tendríamos que regresar de nuevo a casa a perecer, y eso y por lo tanto hay que guardar absoluto silencio sobre tal lugar. Eso es, pues, lo que nos aguarda y ahora, esa futura sexta raza raíz poseerá individuos extraordinarios. ¿De dónde los sacarán? Voy a decirles a ustedes. Mucho se ha hablado sobre los extraterrestres y no hay duda que algunos terrícolas han desaparecido. Ciertamente, se los han llevado con un propósito definido. Actualmente, hay habitantes de la Tierra en Venus, hay habitantes de la Tierra en Marte, los hay en Ganímedes, satélite de Júpiter, y los hay en el mismo Júpiter y en otros planetas. Han sido llevados y allí se les cruzan con gente no degenerada, con gentes cultas, y el resultado de tales cruces será traído de regreso a la Tierra, en un futuro inmediato. Cuando ese resultado haya sido traído de regreso a la Tierra, se mezclará a su vez con el núcleo salvado de las aguas. De esa mezcla resultará una raza con facultades extraordinarias. Por ejemplo, los habitantes de Ganímedes tienen el cerebro más voluminoso. Por un conducto nervioso conectan a su glándula pineal con la pituitaria, y a esta última con los nervios ópticos. Resultado: clarividentes natos. La clarividencia es para ellos una función tan natural como la de los ojos para nosotros, o la del oído. Además, esta clase de cerebros tienen áreas desarrolladas que los terrícolas todavía no. De la mezcla de los terrícolas con esta clase de seres resultará una humanidad extraordinaria. Y así, con los otros habitantes planetarios, ya sea de Venus, o sean de Júpiter mismo, o de Marte, que están dotados de ciertas facultades magníficas que los terrícolas no poseen, habrá un conjunto de facultades que van a aflorar en la sexta raza raíz, mediante el cruce de los terrícolas con gentes de esos otros mundos. Así se explicarán ustedes por qué motivo algunas gentes actuales han sido llevadas a otros planetas. Inclusive, quiero decirles que se han hecho cruces aquí mismo, en nuestro mundo, de extraterrestres con terrícolas. Por ejemplo, en el Brasil se dio el caso de un humilde campesino, que fue metido en una nave cósmica. Se le examinó la sangre, se le hizo un examen general de todo su organismo en el laboratorio de esa nave y, después, una mujer extraterrestre tuvo relaciones sexuales con él. Realizado esto, el terrícola fue dejado nuevamente en su tierra y la nave partió. ¿Con qué objeto fue eso? Con el objeto de llevarse la semilla para dar origen a una nueva criatura. De manera que habitantes de otros mundos están colaborando para crear la futura sexta raza raíz y por otra parte, nosotros trabajamos febrilmente con la cuestión esta de organizar el ejército de salvación mundial. Con todos nuestros hermanos de buena voluntad, en conjunto, estamos realizando una gran obra. Al recibir ustedes este curso que están recibiendo, deben tener conciencia del motivo por el cual lo están recibiendo. Deben saber que se les ha escogido, precisamente, para organizar el ejército de salvación mundial, cueste lo que cueste. Mas se necesita que haya orden en los estudios, para que esos estudios funcionen correctamente. Estudiar y comprender. Estudiar solo no es todo, urge comprender profundamente aquello que se estudia. Posteriormente, todo debe ser llevado a la práctica, convertir en hechos las enseñanzas recibidas.
Si los hermanos proceden así, el triunfo vendrá muy pronto y nuestro hermano M ha venido, pues, desde México, con suficiente capacidad comprensiva y lo está haciendo y obviamente ha hecho un gran sacrificio, ha abandonado y familia, patria, etcétera, etcétera, por el bien común, por el deseo de ser útil a todo el mundo. Entonces y urge la necesidad de entender que hay que cooperar con él en forma eficiente, para bien de todos. El orden es fundamental dentro del ejército y no está bien y en forma eficiente y hoy, mañana no y eso sería incongruente. Se requiere que haya precisión y de verdad y a la hora y tomar nota de todo, en su cuaderno de notas, y así pues, saldrá todo correctamente. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Estudiante, ¿cómo desarrollamos un centro de gravedad permanente dentro de nosotros? Maestro. Ciertamente, se necesita tener continuidad de propósitos. Si hoy empezamos una cosa y mañana otra, si nuestras mentes son puras veletas y obviamente fracasaríamos. Mas es imposible tener continuidad de propósitos si uno no disuelve el ego. Indubitablemente cuando uno disuelve cualquier elemento psíquico inhumano, sea este la ira, o la codicia, o la lujuria, etcétera, 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 libera cierto porcentaje de esencia. Y cuando uno ya haya logrado liberar cierta cantidad, entonces, esa esencia misma liberada se convierte en un centro de gravedad permanente. Mas si uno no trabaja sobre sí mismo, ¿cómo sería posible que llegara a poseer un centro de gravedad permanente? Solo es posible tener ese centro cuando se desintegra los elementos inhumanos que llevamos dentro. Si uno desintegra por ejemplo el elemento del odio, o del egoísmo, o de la violencia, establecerá el centro, aunque sea en forma residual, pero lo establece, y ya comienza a haber continuidad de propósitos. Pero para podernos disolver los elementos indeseables que en la psiquis llevamos, es urgente, ante todo, autoobservarse. Se tienen que desarrollar el sentido de la autoobservación psicológica. Cuando uno admite que tiene una psicología, de hecho comienza a autoobservarse. Cuando uno comienza a autoobservarse, se torna una persona muy diferente a todas. Mediante la autoobservación, puede uno llegar al autodescubrimiento. Porque en relación con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, o en el templo, o en la escuela, o en la calle, o en el campo, etc., los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto, debe ser debidamente enjuiciado, defecto descubierto debe ser abierto con el bisturí de la autocrítica, para conocer su origen, su realismo. Cuando uno ha hecho la disección a tal o cual error psicológico, entonces lo comprende. Incuestionablemente, defecto comprendido, puede ser desintegrado atómicamente con el rayo de Devi Kundalini. Si alguien no está casado, el soltero, invocará a Devi Kundalini para que lo ayude en la eliminación del ego, y ella le ayudará desintegrando el agregado psíquico en cuestión. Pero quien tiene sacerdotisa, gozará de un poder mayor, porque el rayo del Kundalini se refuerza con la electricidad sexual trascendente en la forja de los cíclopes. Indubitablemente, en el trabajo de la novena esfera, podrán durante la cópula metafísica, implorar la ayuda de Devi Kundalini Shakti y ella, el Foat trascendente, la cobra sagrada de los grandes misterios egipcios, podrá con sus armas extraordinarias, con las armas de Vulcano, pulverizar cualquier agregado psíquico debidamente comprendido en todos los terrenos de la mente. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Solo con la muerte adviene lo nuevo, si el germen no muere, la planta no nace y continuando por esta senda del tantrismo práctico, bien podemos nosotros llegar a la aniquilación budista, reducir a cenizas a todos los elementos inhumanos que en nuestra psiquis cargamos. De este modo, y de esta manera, la esencia o la conciencia viene a ser liberada. De este modo podrá despertar radicalmente. Indubitablemente, la conciencia dirigida es una conciencia despierta. Una conciencia despierta podrá ver, oír, tocar y palpar, por sí misma y de forma directa, los misterios de la vida y de la muerte. La conciencia despierta podrá experimentar, directamente, eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente y bien dijo el gran Kabir Jesuaben Pandira. Conoced la verdad y ella os hará libres y cuando uno experimenta por sí mismo lo real, trabaja entonces con intensidad en su propio universo interior y se autorrealiza íntegramente. Hay que empezar por alguna parte, hay que empezar por establecer, aunque sea en forma residual, un centro de gravedad permanente y, desde un puntito, hagamos uso del sentido de autoobservación psicológica. Y en un futuro mediato o inmediato, según nuestros esfuerzos o superesfuerzos, ese sentido se desarrollará.
Entonces, no solamente podremos autodescubrirnos en un instante dado, sino que además, podremos observar los resultados de nuestros esfuerzos. Percibir un ego, un yo, en cualquier momento, obviamente es magnífico, pero llegar a ver los resultados de nuestros esfuerzos sobre el mismo, resulta trascendental. Al fin y al cabo, lo que necesitamos es cristalizar alma en nosotros. ¿Qué se entiende por eso de cristalizar alma? ¿Qué es alma? Poderes, dijéramos, atributos, facultades, fuerzas, substancias. Podríamos cristalizarla en nuestra personalidad. Pero esto se puede, ¿cómo? Recordemos nosotros que si el agua no hierve a 100 grados, no se cristaliza lo que se debe cristalizar, y no se elimina lo que se debe eliminar, y así también, si no pasamos por graves crisis emocionales, tampoco podremos cristalizar en nosotros eso que se llama alma. Cuando se trata de erradicar de sí mismo cualquier defecto de tipo psicológico, necesitamos no meramente de la cuestión intelectiva razonativa, sino también, y además, de grandes crisis emocionales. Conocí a alguien, cuyo nombre no menciono, que fue capaz de sentir remordimiento por determinadas acciones de sus vidas anteriores. A esa persona le vino la angustia, al recordar sus hechos erróneos de vidas pasadas. No pude menos que felicitar a dicha persona, y gentes así pueden llegar a cristalizar alma. Pero el frío intelecto razonativo, automático, mecánico, no es suficiente para poder cristalizar eso que se llama alma. Los evangelios dicen lo siguiente: en paciencia poseeréis vuestras almas. Una cosa es poseer uno su alma y otra cosa es que el alma lo posea a uno. El alma posee a la gente, el alma tiene que cargar con un fardo psicológico sobre sus costillas, pero llegar uno a poseer alma, ser dueño de su alma, haberse convertido todo en alma, obviamente que así puede ser, sería una persona extraordinaria. Y es que hasta el mismísimo cuerpo físico debe transformarse en alma. Quien a esas alturas haya llegado, estará lleno de dones y poderes, será un individuo sagrado. Solo realmente empezando por el principio, llegaremos al final, a la meta. El principio está en la autoobservación de sí mismo, estarnos autoobservando de instante en instante, de momento en momento. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Estudiante. Sí, maestro, ¿nos puede decir algo sobre la noche espiritual? Maestro. Ciertamente Beethoven pasó por la noche espiritual y salió victorioso de la prueba, y durante la noche espiritual se siente el aspirante completamente solo. Se le deja sin auxilio, sus facultades trascendentales se hallan aletargadas, está sin apoyo alguno, y allá arriba, en los mundos superiores, tampoco puede ser recibido, porque aún posee el ego animal. Total. Que no es feliz, porque ni arriba se le acepta, ni placer alguno siente en el desierto de la vida. Tal es la noche espiritual. Hollando este duro desierto, sin alimento para su hambre, sin agua para su sed. Raros son los que salen victoriosos en esa dura prueba, la mayor parte fracasa. Terminan ahogando en vino su sufrimiento, o bien caen en el lecho de Procusto, de la fornicación, para hacer, y así que, en verdad, la noche espiritual es para todos aquellos que entran en la senda, en el camino. Todos ustedes tienen que pasar por esta dura prueba. Algunos de ustedes saldrán victoriosos, otros fracasarán. Preferirán tonterías, volver a su querido mundo que tanto aman, etc. ¿Quién será capaz de resistir a la dura prueba de la noche espiritual? ¿Y hay alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro, ¿por qué no nos habla, por favor, de las almas gemelas? Y maestro. En cuanto a las almas gemelas se refiere, cada cual debe cargarlas en su interior. El signo de Géminis también está adentro, y obviamente el íntimo tiene dos almas. La una es la valquiria, el alma espiritual, propiamente dicha. La otra, el alma humana, Buddhi, diríamos en lenguaje rigurosamente teosofista o bien del Indostán, es el alma espiritual que es femenina. Mana superior, hablando pues al estilo hinduista, es el alma humana, que sufre. El maestro carga estas dos almas en su interior. Pero para tener derecho a cargarlas, se necesita que ellas se desposen dentro de uno necesita desposarse con la bella Helena de Troya. Cuentan que el doctor Fausto, estando ante un grupo de jóvenes estudiantes, fue requerido por ellos para que le presentara a la bella Helena. Tal requerimiento se le hizo en vista de que él decía estar casado con la misma. El doctor Fausto se concentró un instante, dice la historia de los siglos, y entonces, como que por encanto, apareció a su lado la bella Helena y hasta le pidieron al doctor Fausto que les regalara un retrato de ella. Pero, ¿de dónde sacó en ese momento el doctor Fausto a la bella Helena de Troya? No hay duda de que el doctor Fausto era un maestro resurrecto, estaba desposado con ella, y aquella hermosa dama había sido la esposa de París, por aquellos tiempos, y
Si te gustó, no olvides seguirnos y suscribirte a este canal. Estaremos compartiendo mucho material que te dejarán realmente sorprendido. Hasta la próxima, amigos míos.